Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Ciudad Kumara, tu evolución espiritual. Transmitiendo desde Córdoba, en la República Argentina, como todos los sábados, a partir de las 11 horas de aquí, de Argentina, claro, a través de Zoom y a través de Facebook Live. Mi nombre es Mónica Taca, les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes. El programa comienza a las 11, siempre es interesante conectarse un par de minutitos antes. Y en el nombre de la magna presencia de Dios, anclada dentro de mi corazón, en la llama triple anclada dentro de mi corazón, reconozco y bendigo, saludando a la magna presencia yo soy en todos y cada uno de los que están aquí hoy acompañando este programa y de los que estarán en el futuro cuando lo vean o lo escuchen. Muchas gracias a todos y mil bendiciones por su presencia, por estar siempre fieles compañeros de caravana espiritual con Ciudad Kumara. Ciudad Kumara, un empeño dedicado a la difusión, expansión de las enseñanzas de los maestros ascendidos y también a las prácticas de las instrucciones que los maestros ascendidos nos han dejado para la evolución espiritual de los que así lo deseen, de los que así lo decidan también, a través de distintos medios, aparte de Facebook, en iVoox, entran y buscan Ciudad Kumara y van a encontrar el canal ahí con los audios disponibles. Y también estamos armando un canal en YouTube, por ahora Mónica Taca se llama. Pueden escribir al correo electrónico monicatacalibros, taca con 2C, @yahoo.com.ar y comunicarse. Los que así lo deseen y que tengan intenciones serias de tomar el sendero espiritual para su propia evolución, comuníquense. Por todos lados van a encontrar maneras de comunicarse con Mónica Taca. Y tenemos un grupo que le podríamos llamar como interno, digamos, porque es a través de WhatsApp, a donde se da diariamente instrucción. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y vamos a hacer un previo repaso rápidamente de lo que estuvimos viendo en estas clases anteriores. Estamos tratando los 7 cuerpos del ser humano y en este momento trabajando un poquito más a fondo el cuerpo etérico, el doble etérico, esa réplica del cuerpo físico, a donde suceden tantas cosas que no teníamos ni la menor idea que pasaban en este cuerpo etérico, ¿no? En primer lugar, dijimos que el cuerpo etérico se alimentaba de una fuerza que se llama prana y que viene directamente desde el sol. Les voy a compartir unas imágenes de lo que hemos hablado para que puedan tenerlo más visible. Dijimos que prana, pra significa aliento o alentar, y na, movimiento, es una palabra que tiene origen en el idioma sánscrito, y que desde el sol bajan 3 fuerzas. El Fohat, como lo llamaba a la electricidad superior la señora Blavatsky, el Fohat, el prana o vitalidad, es decir, que viene directamente desde el sol, esta fuerza, y la tercera fuerza que viene es la Kundalini o fuego serpentino, que termina anclándose en la base de nuestra columna. Eso es lo primero que habíamos conversado, de estas 3 fuerzas solares, es decir, de dónde se alimenta el cuerpo etérico. Fíjense que el cuerpo etérico o el doble etérico, que es el vehículo de esta vitalidad, es el vehículo a través del cual el prana puede entrar al cuerpo, a los cuerpos de una persona, está clasificado como uno de los elementos. Es decir, tenemos tierra, agua, aire y fuego. Tenemos éter, tenemos
la sustancia mental llamada manas y el prana. El prana entonces es una de esas energías que en el plano físico se describe mejor o se reconoce mejor con la palabra vitalidad. Es una energía integradora que coordina todas nuestras células, moléculas, átomos, físicas, logrando y permitiendo entonces que un organismo esté definido, que estas células al estar unidas por este hilo dorado, por este entretejido dorado que las une, haga que se mantengan pegadas y nosotros no nos desintegremos literalmente. Eso en cuanto al prana. Acá les traje una imagen de lo que es un glóbulo de vitalidad. El prana compuesto por estos glóbulos de vitalidad y teniendo en su interior, si se fijan, componentes de distintos colores. Ya vamos a estudiar que cada uno de los glóbulos del prana, cada uno de los glóbulos de vitalidad, tiene diferentes componentes. Siendo que entra a través del chakra del vaso, nuestros chakras, que es lo que vamos a iniciar hoy con el estudio, están en el cuerpo etérico, dijimos que tenían la función de absorber el prana o vitalidad, y la función de distribuir este prana a través del etérico al físico, manteniendo así nuestro cuerpo en actividad. Y otra función, de la cual estuvimos conversando también en las clases anteriores, los invito, están los videos disponibles en YouTube, están los videos disponibles también en la página de Facebook, Ciudad Kumara, tu evolución espiritual. La segunda función, decíamos, era traer a la conciencia física la cualidad que se requiere o que se invoca o que se solicita, la cualidad espiritual desde otros chakras y otros planos a través de los cuales entra a nosotros, siendo cada uno de estos centros de fuerza, cada uno de estos chakras, portadores de una cualidad específica, una vibración específica, una cantidad de rayos y pétalos que tiene cada uno de estos chakras, asiento de uno de los 7 rayos que nos han enseñado los maestros ascendidos y que es la base de nuestra instrucción, debido a que son los 7 aspectos divinos a manifestar a través de nosotros ahora mismo, cuanto antes. ¿Cuándo hay que manifestar los 7 rayos? Hoy, ya mismo. Es una práctica que uno tiene que hacer constante, permanente, hasta lograr que estos rayos se vean. Este es el primer esquema del que estábamos hablando, Fohat, Prana y Kundalini, todos bajando desde el sol, como ustedes pueden observar. Y este es el segundo esquema del cual les estaba conversando, de lo que podríamos decir es una imagen de microscopio, glóbulo de vitalidad. Y ahora les quiero mostrar la estructura de un chakra, la estructura de un centro de fuerza. El chakra es como una rueda, un centro de fuerza que gira en forma redonda, tiene forma como de una copita, con su boca hacia afuera. Recibe desde el sol la fuerza vital y a través de ciertos estímulos que tienen, desde el mero centro de fuerza que tiene cada uno de estos chakras, expande hacia afuera la fuerza vital que recibe, la energía vital que recibe, del centro hacia afuera. ¿Son todos iguales los chakras? No. Cada uno tiene un número de rayos o pétalos, como se los suele conocer, diferente. Y lo vamos a ir estudiando paulatinamente. Fíjense cómo en el dibujo se observa
el prana entrando, acá se los estoy señalando, esa fuerza primaria que viene desde el sol entrando al mero centro del chakra y saliendo, expandiéndose en los distintos rayos o pétalos hacia afuera. Al mismo tiempo que el chakra, como es una rueda que gira, tiene fuerzas secundarias que van girando en movimiento circular y que se entrelazan por encima y por debajo de estos rayos, tomando la forma como si fuera el mimbre del fondo de un canasto. Así es como se puede observar el movimiento de estos chakras. Ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano, si les queda alguna duda, antes de que sigamos avanzando con el tema, porque entiendo que esto puede despertar alguna inquietud, y sería interesante que en vez de esperar media hora más adelante y hacer una pregunta de esta parte, digamos así, de la clase, vayan haciéndolo a medida y durante estemos conversando. Habíamos dicho que durante la noche o en los días nublados se frenaba la producción de estos glóbulos de vitalidad. De noche, ¿cómo nos mantenemos? Con lo absorbido el día anterior. Entonces, cuando estamos con sueño, cuando estamos bostezando, cuando estamos así, que nos despertamos y estamos cansados, que no hemos tenido un buen descanso a lo mejor, puede deberse a que no nos hemos acostado a la hora durante la cual mayor producción de prana existe y que se puede absorber, que es generalmente entre 1 o 2 horas antes de la medianoche. A medida que después de la medianoche van pasando las distintas horas, al estar la mayor parte de las personas en descanso, el prana se consume rápidamente porque está oscuro, porque no hay sol. Al irse consumiendo, entre las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya no hay más prana. Esa es la razón por la que la mayoría de los decesos se producen a esa hora, ante la falta de prana, de vitalidad. Y esa es la razón por la cual específicamente a los estudiantes espirituales, a los estudiantes esotéricos, se les sugiere, se les aconseja que vayan a dormir un poquito más temprano, en vez de quedarse despiertos hasta tan tarde. El sueño es reparador, y esta vitalidad, al entrar por el chakra del vaso y regenerar el cuerpo físico, todas sus células, hace que al otro día uno se despierte refrescado, renovado, con la necesidad de un buen y nutritivo desayuno. Desayuno, corta el ayuno de todas las horas en las que hemos estado durmiendo. Por supuesto que una pésima costumbre sería desayunar café, por ejemplo, que activa en demasía nuestro sistema nervioso. O desayunar pan, harina, pésimo desayuno. ¿Qué sería lo ideal para un desayuno nutritivo? Un licuado verde, que es lo que se les sugiere siempre que pongan en práctica, de espinaca, perejil, pepino, coliflor, bueno, todo lo que tengan, algunas cosas que tengan disponibles las ponen en la licuadora, un poquito de zanahoria, una manzana o una frutilla o una pera o un plátano, alguna fruta también, y ese sería un desayuno ideal, puede ser avena, puede ser algo de cereales, tratando de invertir la pirámide que por años se nos dijo que era lo lógico o lo mejor, y que tenía en la base de la pirámide todos hidratos de carbono, pan, etcétera, etcétera. Ahora la tendencia, por los estudios científicos que se van haciendo a lo largo de estos últimos 50 años, desde que empezó la era esta de la liberación, han sido de tremendos avances. Médicamente hablando, se ha descubierto que ya no es bueno para nuestro organismo lo que antes se decía en otros siglos anteriores que sí lo era.
Marta Sánchez, de Ciudad Juárez. Te escuchamos, Marta. Hola Moni, bendiciones, bendiciones a todos. Me surgió dos preguntas muy breves. ¿El Fohat, Kundalini, están dentro del glóbulo del prana o son separados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda No, pregunta, son tres fuerzas diferentes, Marta. bajan diferente. Son tres fuerzas diferentes que a la vez bajan desde el Sol. No son solamente tres, por supuesto que desde el Sol vienen otro tipo de fuerzas también, pero las tres fuerzas más importantes, más poderosas, necesarias y más que necesarias, voy a cambiar el término, Marta, imprescindibles para la supervivencia, son esas tres. Fohat o electricidad, como Madame Blavatsky le decía Fohat, ¿no? Que se transforman aquí en calor, en luz, en sonido, en movimiento. Todo eso viene por esa fuerza Fohat. La descarga de la vitalidad, que son los glóbulos de prana, y la descarga de la energía kundalini que baja y se ancla en el fuego serpentino en la base de la columna. Distintas fuerzas. La segunda pregunta es si hay diferencia en lugares donde hay mucho sol, como la gente que vivimos en el desierto, a lugares de que hay poco sol, como algunos lugares de Europa, Rusia, que tienen muy poquito sol en sus estaciones. Si hay diferencia en esta absorción de la vitalidad en las personas, Sí. si esto afecta, pues. Sí, totalmente, afecta totalmente a tal punto que el temperamento de ciertos pueblos, habitantes de ciertas regiones del planeta, son totalmente diferentes del temperamento de otros pueblos, habitantes de otras partes del planeta. Por ejemplo, se caracteriza al pueblo caribeño por tener una explosiva manera de manifestarse emocionalmente a través de la música, de los movimientos sensuales, exagerados quizás en algún momento, a diferencia de los pueblos nórdicos que tienen un temperamento más ecuánime, una forma de ser más equilibrada, etc. Sí afecta. Muy bien, gracias. A la presencia. Rubén Hernández, de Toluca. Hola, bendiciones Rubén. Hola, hola. Sí. Ok. Bueno, que quería hacer un comentario acerca de los glóbulos de vitalidad, que bueno, recién salía de bañarme y justo pegaba el sol en el baño. Entonces, bueno, ahí como que me llegó a la memoria lo que habías comentado en sesiones pasadas, de esos como pequeñas moléculas, ¿no? Que están alborotadas ahí. Entonces justo veían el rayo de luz, de sol que ya pasaba en la mañana y bueno, hacía ese efecto, ¿no? Entonces me hizo recordar esta parte que comentaste. Gracias. Sí, efectivamente. Y qué importante que estemos atentos, ¿no es cierto, Rubén? A esas cosas, porque si no se nos pasan por alto. Les había comentado eso, gracias por traerlo, que si ustedes quieren ver estos glóbulos que estamos estudiando, sencillamente se ubiquen donde haya sol. Es más fácil si estoy de espaldas al sol y afinen un poquito su visión. Y lo van a ver. Gracias, Rubén. Marcelo Moro, ¿está levantando la mano, Marcelo? ¿O sí? Sí, está bien. Adelante, Marcelo. Sí, hola Moni, bendiciones para todos. Quería hacer una pregunta, trayendo recuerdos también, en estas tres energías que vos nombras, el Fohat, el Prana y el fuego serpentino o el Kundalini. Con respecto al agua, yo me acuerdo que estábamos en Colombia y vos también tirabas el agua para que se impregnara de prana.
¿Pasa lo mismo con todos los alimentos, con el agua, si la pongo al sol? ¿Se va a cargar de ese tipo de energías? Porque hay mucha gente que coloca sus alimentos al sol, el agua, etcétera, 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 ¿no? Se cargarían bien con eso y al comerlos, obviamente, esos alimentos, ingerir esa agua, tendríamos una fuerza un poquito mayor, extra, porque todavía no tenemos conciencia de eso. Eso quería preguntarte. Excelente tu pregunta, Marcelo. Sí, efectivamente, ahí cuando Marcelo dice que estuvimos en el seminario de Colombia, no me acuerdo específicamente cuándo, pero sé que siempre se les enseña que carguen el agua en una jarra, por ejemplo, y cuando la vayan a arrojar al vaso, al agua, no lo hagan pegado el borde de la jarra al borde del vaso. Levanten la jarra y hagan que el chorro de agua caiga como si fuera una cascada al vaso, porque esos 20-25 centímetros de distancia hacen que el agua que va entrando en el vaso absorba más glóbulos de vitalidad. Esa es una forma. La otra es la que nos trae en la pregunta Marcelo, y que sí, la respuesta es sí. Si yo pongo el agua al sol, o si yo pongo la jarra con agua al sol, o si yo pongo los alimentos al sol, seguramente van a estar mucho más cargados de glóbulos de vitalidad. Imagínense por qué se nos recomienda alimentarnos de fruta, por ejemplo. Porque la fruta, al estar colgada de la rama de los árboles, es la que más absorbe sol, luz del sol, vitalidad del sol. Y eso es lo que yo como cuando lo ingiero. ¿Se dan cuenta? La fruta, en todo sentido, la que le decimos fruta, por ejemplo, la manzana, la pera, todo lo que cuelga de la rama del árbol, y también lo que a lo mejor no le llamamos fruta, pero que también es fruta, porque cuelga de la rama de un árbol. El limón, la naranja, el pomelo, el kiwi, todo lo que sea externo. La sandía, el melón, que no cuelgan, pero que están en el suelo, y también al rayo del sol. También son frutas. Las verduras, no es lo mismo la acelga, la espinaca, la lechuga, el kale, todas estas que están externas de la tierra, no es lo mismo la nutriente que tiene que la papa, la zanahoria, el camote o la batata, todo lo que está debajo de la tierra. Una tiene una cosa y la otra tiene otra. Obviamente que lo que está afuera, recibiendo la luz del sol, está cargado con estos átomos de vitalidad. Sí, perfecto. Seguimos con Adrián Gárate de Monterrey. Adrián, adelante, por favor. Hola, buenos días. Tenía la pregunta si es recomendable en la mañana ponerte un momento al sol. Porque, por ejemplo, yo y muchas personas que vivimos en la ciudad, te levantas, haces lo que tengas que hacer y luego te vas a la oficina y prácticamente no estás mucho en contacto en el día con el sol. Entonces esa era mi pregunta. Gracias. Sí, y es la mejor hora estar a la mañana en el sol. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, tanto como al atardecer cuando se pone el sol, hay un momento de esos dos instantes del día en los cuales el sol es visible naturalmente para nuestros ojos, es soportable de ver para nuestros ojos. Entonces, ver el amanecer y ver el atardecer, pero ver el sol en el amanecer y ver el sol en el atardecer, hace que a través de nuestros ojos entren los átomos de Foucault. Es una práctica que se llama glazing y que, bueno, en algún momento ahondaremos un poco más en esa práctica también para sumarla a las instrucciones que recibimos en Ciudad Kumara, ¿no? La práctica de atraer
la energía solar a través de los ojos solamente en el amanecer y en el atardecer. Solamente, son los únicos momentos en los cuales se logra eso. Así que si Gracias. la práctica, Adrián, es me levanto y me ducho y me cambio y salgo corriendo a la oficina, te voy avisando, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, no tiene que ser ahora, después de Semana Santa, no, lo irás incorporando paulatinamente, pero entre que me despierto y salgo para la oficina, tiene que mediar un momento en el cual haga mi práctica. Los maestros ascendidos enseñan que a la mañanita temprano es el mejor momento para continuar con esa quietud que venimos desde la noche teniendo, y entonces contactar la llama triple, escuchar la voz de la presencia de Dios y hacer esa internalización, ¿no? Ese bajar por el agujero del conejo, bajar adentro de mí mismo, ¿no? Y encontrarme a mí mismo. Yo digo bajar porque uno está acostumbrado a estar siempre en las revoluciones altas, y entonces decir bajar implica bajar la frecuencia vibratoria, disminuir esa actividad que tenemos después durante el día, y que es más difícil a la tarde lograr disminuir esa frecuencia, no es tan fácil. Pero en realidad cuando digo bajar, me estoy refiriendo a meterme adentro del corazón y subir por el cordón de plata. A eso me estoy refiriendo, porque cuando uno cierra los ojos y aprende a subir diariamente por ese hilo conductor, todos los días, la práctica, todos los días, entrar al corazón de tu verdadero ser, de tu real ser, que es tu yo soy, hace que empieces a manifestar ciertos avances que de otra forma no hay manera, solamente a través de usar el ascensor, que es el cordón de plata, y entrar a donde sí tenemos que entrar, que es el corazón de la presencia de Dios yo soy. Gracias. Gracias. Yáscara Dorantes, de Matamoros, ¿tu pregunta? Hola, Moni. Nada más es un comentario antes de que hablara Rubén. Yo te iba a comentar que ahora que comí las naranjas que les mostré la otro día de mi árbol, es muy fuerte la diferencia de una naranja que compras en la frutería, que ya pasó por varias manos, cuando la vas a quitar del árbol y te la comes. El sabor y el como jugo que emana cuando abres la naranja es increíble. Eso es lo que yo te quería comentar solamente, Moni. Bendiciones. Ok, gracias. Bueno, les voy a mostrar otro esquema que tengo aquí para compartir con ustedes. A ver, para que vean este tema de los glóbulos de vitalidad. Esto. Muy bien. Fíjense cómo los glóbulos entrando son absorbidos por cada chakra. Este dibujito de la izquierda te muestra los globulitos de vitalidad entrando adentro del chakra y siendo absorbidos por el centro corazón del chakra. El centro corazón de cada chakra es la raíz de cada uno de los chakras, y es ahí a donde se absorben los glóbulos. Y a partir después de estos otros rayos, espero que los vean, que les expliqué que en cada chakra es un número diferente de rayos que tiene. A través de estos rayos es como se va distribuyendo esta energía vital. Ya van a ver más adelante cómo. Acá les traje una imagen de lo que nosotros conocemos como los nadis. El maestro ascendido Saint Germain, en el libro Instrucción de un maestro ascendido, explica y los nombra las cuerdas del arpa. Las cuerdas del arpa de la conciencia, así les dice. Son
Los canales, uno se llama ida, del lado izquierdo, fíjense en la imagen de la izquierda, lo van a ver clarito, ida. El del centro, el canal del centro, se llama Sushumna, y el de la derecha se llama Pingala. Son las dos vías a través de las cuales por una desciende la energía, que es ida. Fíjense ahora la imagen de la derecha, está pintada de color rojo, y la flecha, si ustedes se fijan, va hasta abajo, ¿ven? Va descendiendo hasta abajo. Y luego, del lado derecho, pintado en color azul, si lo observan, va ascendiendo. Se llama Pingala. Por el medio de estos dos canales va la médula espinal. Fíjense en este dibujito pequeñito que está aquí a mano derecha, abajo a la derecha, es el dibujo como de un tubo, una sección de un tubo que por el centro va la médula, de un lado tiene la flecha roja descendiendo, del otro lado tiene la flecha azul ascendiendo, y en el medio tiene lo que es la imagen de un chakra visto de costado. Fíjense cómo tiene la forma de una copa. Esta copita es la que va girando, girando, girando. Cuando la vemos de frente, la vemos redonda. Aquí la estamos viendo en una especie de corte transversal. Esas energías, las dos, esos canales que tenemos a los costados de la columna, esos nadis que tenemos a los costados de la columna, ida y pingala, tanto como el canal central, que se llama Sushumna, son los portadores de lo que entra y sale del cordón de plata, y que va tocando los chakras. Por eso yo explicaba que el prana ingresa por la nariz, a través del aire que respiramos, ingresa de los 7 chakras que tenemos, ingresan por el chakra del vaso, que está ubicado entre la pelvis, el chakra inferior, y el plexo solar. De los 3 chakras que tenemos abajo, inferiores, al medio estaría el vaso a un costado del ombligo, digamos, como para que se den una idea a dónde está nuestro vaso. El vaso es una glándula, ¿no es cierto? Parte de nuestro organismo. En el vaso es en donde nos vamos a detener más, lo vamos a dar la clase próxima, porque es por ahí donde entran y desde ahí desde donde se distribuyen. Entonces hay que poner especial atención a esa parte. Muy bien. Ahora les voy a mostrar esta imagen. Un hombre, una mujer, exactamente los mismos chakras. Ambos están en este caso meditando en la llama violeta. Están sentados en posición de loto. Nosotros no meditamos en posición de loto, nosotros nos sentamos en una silla sin cruzar las piernas y apoyamos las plantas de los pies en el suelo. Y si somos bajitos y tenemos las piernas cortas o el asiento del que disponemos es muy alto, podemos poner un almohadón abajo de la planta de los pies para que no nos queden los pies colgando, sin cruzar las manos, sin cruzar las piernas ni los pies, con las plantas de los pies entonces apoyados en el suelo. Eso permite que la columna vertebral esté bien derecha, que los nadis estén bien derechos, bien perpendiculares al piso. Incluso tengo que levantar un poquito el pecho y meter un poco para adentro el abdomen. Hago un poquito de fuerza con la pancita, para que el abdomen esté retraído, se levante el diafragma, y entonces la inhalación y la exhalación sean mucho más profundas, porque entonces el diafragma se expande y se contrae, y puedo llevar el aire hasta la parte más baja de los pulmones, hasta la base de los pulmones, porque si no, la respiración que normalmente hacemos es la respiración superior pulmonar,
y nos perdemos la posibilidad de que ingrese este oxígeno hasta la parte baja de nuestros pulmones. Entonces, para hacer una buena respiración, primero me tengo que prestar atención a la postura de mi cuerpo y lograr que la columna, al estar bien derechita, así sea que tengo que separar mi espalda del respaldo de la silla, porque muchas veces las sillas hoy en día vienen con respaldo más atrás y la tendencia es a me echo para apoyarme, ¿no?, en la silla, pero no, tengo que estar bien hacia adelante, sentado, para que la columna quede derechita, asegurándome de esa manera que los nadis, Ida, Sushumna y Pingala funcionen al 100%, esas cuerdas del arpa que habla el maestro ascendido Saint Germain. Muy bien. Les voy a mostrar entonces ahora la imagen que sigue, que es cómo en la enseñanza del Yo Soy, los maestros ascendidos nos instruyen acerca de la vibración de los 7 rayos en cada uno de los 7 chakras. Tenemos 7 chakras desde la base de la columna hacia arriba. El más bajo, el número 1, está ubicado precisamente en el asiento del fuego Kundalini, en la mera base, en el coxis, a la altura del coxis. Se llama Muladhara y es el asiento de la llama de la pureza, la llama blanca, el 4.º rayo. Un poquito más arriba, a la altura del ombligo, el chakra se llama Manipura y es el asiento del 7.º rayo, de la llama violeta. La invocación, el perdón, todas esas cualidades del rayo violeta se deben hacer penetrar al invocar y trabajar con este chakra. Después tenemos el chakra número 3, el del vaso, que para nosotros, como les dije, es el más importante, se llama Swadhisthana, y es el asiento de la paz. El 6.º rayo, oro rubí, a la altura de lo que conocemos como plexo solar. Seguimos subiendo y tenemos el 4.º rayo, el rayo del corazón, se llama Anáhata, y es el asiento del amor divino, que es el 3.er rayo. Un poquito más arriba, en nuestra garganta, tenemos el asiento del primer rayo azul de la voluntad de Dios, la decisión y el poder. El chakra se llama Vishuddha y está a la altura de la laringe. Es el chakra del primer rayo, o sea, el primero que tenemos que aprender a limpiar, a purificar, a barrer. Por tanto, todas las cosas negativas que hemos hablado durante tanto tiempo, todo el mal uso que hemos hecho del verbo, hay que limpiarlo acá en el chakra de la laringe. Los maestros ascendidos encontraron una herramienta que fue lo que ellos consideraron espectacularmente valiosa para los estudiantes de esta época, y es el uso del decreto. El decreto, que es la herramienta por excelencia que nos dan los maestros ascendidos, debe ser hecho en voz alta, porque es la única forma de que yo al decretar pueda emitir la voz hacia afuera utilizando las cuerdas vocales. Cuando yo utilizo las cuerdas vocales, estoy cargando la energía prístina que baja por el cordón de plata de mi presencia yo soy, con la calificación constructiva que le estoy dando a los electrones a través de esos decretos que estoy leyendo
internalizando, sintiendo, trayendo a la manifestación. Dicen los maestros que es la manera de que nosotros podamos contrarrestar los platillos de la balanza, de tanto tiempo que hemos hablado destructivamente, mal, y ahora a través de los decretos podemos contrarrestar eso, equilibrar esa balanza. De ahí que cuanto más se decrete, mejor. Más se aumenta la cantidad de energía constructivamente calificada ahora, bien calificada. El sexto chakra, el Ajna chakra, está en el entrecejo, entre medio de los dos ojos, un poquito más arriba, en la frente. La cualidad es la concentración, la cualidad divina, que entra a través, o que llega a este chakra, del quinto rayo verde. Y finalmente, el último chakra, el más alto, que está en la cabeza, en la coronilla de nuestra cabeza, el Sahasrara chakra, es el asiento del rayo dorado que trae la cualidad de la iluminación, la budeidad, la cristidad, vamos a decir. Diana Bermúdez, ¿te escuchamos, Diana? Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Hola, Moni. Una pregunta, Moni. En el seminario de Colombia yo me acuerdo que mencionaste algo sobre la energía Kundalini, cómo había gente que hacía prácticas con la Kundalini, y tú nos explicaste por qué no se debían hacer esas prácticas. No me acuerdo muy bien cuál fue la explicación de ese momento. ¿Me podrías aclarar un poquito? Sí, lo hablamos en clases anteriores a eso. Cuando les expliqué lo que era la energía Kundalini, explicamos un poco de ese tema. Ya. La energía Kundalini es la energía creadora, es el asiento de nuestra energía creadora. Ahí en la base de la columna es donde está como si fuera una serpiente enroscada, es donde está acumulada toda nuestra energía sexual creadora. Por eso es que ese chakra, al estar impuro, al estar sucio, te invita a la lujuria, a las pasiones, que es la cualidad negativa, o la contracara negativa de lo positivo que tiene el rayo blanco, y hace que se escape por ahí, es una válvula de escape de la energía más poderosa creativa que tenemos, que puede generar una vida, un hijo. Entonces al tener sexo se escapa por ahí, por mero placer me estoy refiriendo, ¿no? Porque obviamente el sexo es la manera de concebir en este planeta. En otros planetas concebimos de otras maneras, pero acá en este planeta, a través de la relación sexual, es que se concibe a una nueva vida, utilizando ese asiento de esa energía Kundalini. Los maestros ascendidos, los seres de luz, históricamente, en todas las escuelas espirituales lo van a encontrar, hablan de no hacer prácticas con esa energía Kundalini sin tener un guía avesado, preparado, y que yo pueda haber comprobado que realmente lo que me está diciendo es cierto, para hacer prácticas con esa energía. De lo contrario es mejor dejarla tranquila y que vaya evolucionando y se vaya elevando cuando mi propia evolución ya haga que eso empiece a elevarse y a tocar el resto de los chakras hasta llegar a la cabeza y concederme la iluminación. Porque eso va a terminar sucediendo. Todo el mundo se va a terminar iluminando. Algunos que practican las enseñanzas lo lograrán un poquito más rápido y otros un poquito más lento, pero la humanidad entera está llamada a lograr esa iluminación, esa budeidad, esa cristidad. Todos estamos llamados a ser Cristos, a ser Budas, no seguidores del Buda o seguidores de Jesús, no. Nosotros mismos estamos llamados como hijos de Dios a expandir la llama triple hasta que tome el tamaño de nuestro propio cuerpo. De ahí que la energía esta, Kundalini, que también vamos a tocarla cuando estudiemos un poquito ese chakra, es mejor, dicen los maestros,
mantenerla serena. En la historia de los últimos siglos, de las enseñanzas esotéricas, han habido algunos maestros que se han visto imposibilitados de lograr controlar la pasión y la lujuria. Entonces escogieron enseñar a los discípulos de esas escuelas ciertas prácticas que les permitían tener la relación sexual, pero no llegar a lo mejor al final, a la eyaculación. Y esas prácticas, en muchos casos, está comprobado, terminaron con discípulos metidos adentro de un hospital de insanos. Porque al manipular esa energía tan poderosa, desconociendo lo que puede ir aconteciendo, cómo va avanzando esa energía, va subiendo, al forzar la elevación de esa energía para que toque los otros chakras, se produce un desbalance y una desarmonía que después la persona no lo sabe manejar, y el maestro, por más maestro que sea, tampoco lo puede manejar porque no está adentro del discípulo. Eso era, básicamente, Diana. Adrián Gárate, dime. En el tema de los chakras, hay algunos lugares que dicen que son los 7, pero que hay chakras adicionales a los 7 chakras. Entonces quería saber cuál era si hay más chakras, o ya sé que los 7 son los más importantes, pero esa es mi pregunta. Gracias. Sí, hay más chakras. De hecho, los básicos son 7, los complementarios son 49, hay 7 chakras adicionales por cada uno de los 7, 49, y aparte hay muchos más. ¿Por qué, Adrián? Porque los 7 chakras básicos están en el cuerpo etérico, pero tenemos chakras en el cuerpo astral y en el cuerpo mental también. Yo no tengo ánimo de decir una sola palabra de ninguna otra escuela, pero me pregunto, cuando alguien trae esa duda o esa cuestión acá a la mesa nuestra, digo, no se enseña profundamente cómo lograr que los 7 chakras giren a la frecuencia vibratoria que cada uno tiene que girar. Cómo purificar y limpiar cada uno de esos chakras. Cómo puede la persona darse cuenta que va superando las limitaciones autoimpuestas solamente con 7 chakras, solamente con 7, para que le llenen la cabeza diciéndole que hay 49, 88, 1500. Es lo mismo que hace un par de clases atrás alguien preguntaba acerca de los senderos posteriores después que logremos la ascensión. Yo te los recito como un poema a los senderos posteriores, pero ¿por qué no resolvemos el físico primero, que estamos acá anclados, y después nos vamos? Si total, cuando llegue el momento, te van a dar tiempo para elegir. No es que desde ahora tenés que ir pensando, a ver, a mí me gustaría tomar el sendero asirio. No, a mí me gustaría tomar el sendero... Por favor, resolvamos el hoy, el aquí y el ahora, que hay bastante por resolver todavía. En vez de llenarnos la cabeza con tanta información de que esto, de que chakra, de que pito, de que flauta, perdonen, pero me gusta ser más pragmática con las enseñanzas, y que si van a avanzar, avancen rápidamente, aunque sea paso a paso, pero que los pasos sean rápidos y concretos. Paso que avanzo, paso que no retrocedo más porque lo logré. ¿Me explico, Adrián? Sí. Bueno. Sí. Ahora, una última pregunta. Ya más concreta, más práctica. Si la energía Kundalini, del segundo chakra, es una energía muy fuerte porque es la que produce vida, el tema, por ejemplo, de masturbación, pues al hacer la masturbación y la eyaculación, pues estás desperdiciando tu energía vital. Me imagino que por ahí es. O sea, una pregunta es que
si al hacer una práctica de ese tipo, una práctica, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con diferentes personas, si tú pierdes tu energía vital. Gracias. Hemos hablado bastante del tema, lo vamos a volver a hablar, pero ahora veramente como para responderte, Adrián, tanto sea la promiscuidad, el tener relaciones sexuales con distintos hombres, con distintas mujeres, hace que mis electrones vayan quedando en distintas mujeres y en distintos hombres. Electrones que voy a tener que volver a recoger tarde o temprano y transmutar, quitarles la calificación esa de pasión y lujuria y transmutarlos y purificarlos. De allí que no se recomienda, si se quiere avanzar en el sendero, la promiscuidad o la práctica de andar con diferentes personas del sexo opuesto teniendo relaciones sexuales, obviamente. Como los maestros ascendidos enseñan ciertas cosas que al ego le resultan un poquito fuertes, quizás, ellos también dan la fórmula. Todo está explicado. Y sabemos cómo, cuando uno toma la decisión, hacer que esos impulsos pasionales vayan mermando, hasta lograr que se transmuten, que se purifique ese chakra, ¿sí? Y que solamente sea la parte divina la que se manifieste. Por un lado, lo mismo que acabo de explicar pasa con la masturbación. ¿Por qué? ¿Qué es la masturbación? Es una cantidad de energía ahí acumulada abajo, porque todavía no has aprendido, o la persona que realiza esa práctica no ha aprendido a elevar esa energía. Cuando uno entra en la escuela espiritual, se le enseña cómo ir trabajando diariamente con los decretos, con las respiraciones, con las meditaciones. Entonces, paulatinamente, la persona va aprendiendo a elevar la vibración de sus propias energías. Y el deseo de la masturbación va desapareciendo. Es algo que es un efecto, es una consecuencia de este tipo de enseñanzas, y especialmente en la escuela nuestra, hombres y mujeres. En los 26 años que yo llevo, entraron en un estado a veces medio caótico con ese asunto, medio como que controversial inclusive, porque el tema del sexo, Mónica, ¿cómo me venía a decir eso ahora? Que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Pero a medida que han ido pasando los años, yo voy observando cómo las personas que permanecen en el grupo han ido transmutando, han ido cambiando eso, y se les nota, porque por su fruto los conoceréis. Los logros, los milagros, los resultados que logran en otros aspectos son producto de haber ido mermando la eyaculación esa en vano, meramente por el placer o por la acumulación excesiva de la energía en los chakras de abajo. ¿Qué dicen los maestros? Que pongamos atención en los chakras del pupo para arriba, del corazón para arriba, para decirlo en criollo, bien claro, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Estamos listos para continuar un poquito más avanzando? Estos son los 7 chakras, ¿no? De acuerdo a la magia blanca, el color que manifiestan, lo último que estuvimos conversando, mostrando. Y ahora vamos a la parte negativa de estos 7 chakras. Dijimos que eran blanco, violeta, oro rubí, rosa, azul, verde y dorado. De abajo hacia arriba, ese es el orden de los rayos. Fíjense que la cualidad divina de cada chakra, se los mostré en la imagen anterior, ¿no es cierto? Acá, ¿la ven? Pureza, invocación, perdón, paz, amor, voluntad, concentración e iluminación se transforman en lujuria, pasión, codicia, miedo, ira, maldad, odio, en el segundo chakra,
avaricia y glotonería en el tercer chakra. El cuarto chakra del corazón, pereza, letargo, holgazanería. El tercer chakra es el asiento de la envidia, el deseo de poder personal. El segundo chakra es el asiento de la soberbia, de la arrogancia espiritual, el orgullo espiritual. El yo tengo razón. En el entrecejo. Y el primer chakra, le podríamos decir que en vez de ser, cuando está iluminado, el asiento del yo soy, o la entrada del yo soy, es el asiento o la entrada del yo no soy. Lo contrario. Podríamos decirlo así. Marcela Lobo, de Reconquista. Sí, buen día, bendiciones. Bendiciones, Bueno, Marcela. Mi pregunta tenía que ver con este esquema que nos compartiste recién, así que está relacionado. Puntualmente quería saber si sería correcto entonces que ante la presencia de pensamientos, sentimientos, como los indicados en el esquema, podrían ser algún indicador respecto de cuáles chakras tenemos que trabajar con sus respectivos rayos. Exactamente, esa es la razón por la que estamos estudiando los chakras y por la que estamos dentro del estudio de los chakras viendo las cualidades negativas de cada uno de ellos. Y entendiendo este mensaje, entendiendo esta instrucción, comprendiendo esta enseñanza, aceptando, Marcela, esta enseñanza, ¿cuánto se puede crecer? ¿Cuánto se puede cambiar? Porque se necesita un reconocimiento de parte del ego de que la envidia es un sentimiento que ese ego está sintiendo. La lujuria es un sentimiento que ese ego está sintiendo. La avaricia es un sentimiento que ese ego está sintiendo. La gula es una cualidad negativa que ese ego está manifestando. Y así sucesivamente. La ira, la incapacidad de manejar la ira, el enojo, esa rabia que me agarra. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer como estudiante, me pongo en primera persona para no involucrar a nadie, por supuesto. Lo primero que tengo que hacer es tener la humildad de reconocer, yo todavía me enojo, todavía tengo esa ira ahí metida adentro de mi cuerpo emocional, yo no sé de dónde me sale, todavía no he aprendido del todo, pero me agarra unos ataques de rabia, de bronca, que le quiero tirar con la heladera, con el refrigerador le quiero tirar por la cabeza al otro. Lo menos que le quiero tirar, ¿no? El freezer entero. Bueno. Y otras cosas. Uno tiene que ser consciente y aprender a reconocer, chicos, que todavía tiene ciertas negatividades y aprender a detectar. Autoobservación. Ser sinceros, honestos con ustedes mismos. Todavía tengo un vislumbre de esto. Soy la Santa Paloma, pero me queda una pluma negra acá en el ala izquierda, en el ala derecha, ¿no? Más o menos una cosa así, ¿no? Bueno. Y Dalí, de Londres, adelante, te escuchamos. Bendiciones, Moni. Fascinante clase, me encanta. Moni, hablando del mal genio, que bueno, generalmente, y yo lo reconozco, es algo que me falta muchísimo porque me doy cuenta especialmente con mi esposo, que generalmente es una persona que está más cerca tuyo, que a veces dices, ¡ah! Pero al momento
ya reconoces, pero a veces toma unos minutos que darse cuenta qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué me estoy enojando tanto con lo que hizo esa persona? Y es duro reconocerlo y aceptarlo en ese momento, porque el ego está ahí, ay, mira lo que hizo, ¿por qué lo hizo así? Y bueno, Moni, otra cosa que respecto a la imagen anterior, hay, veo los chakras, tienen diferentes formas, como una flor de loto, como una estrellita. ¿Tiene eso algo que ver? Porque todas tienen una formita en el diagrama anterior. Esa es mi pregunta. Cuando te expliqué hace un ratito que los glóbulos de energía vital entran y son chupados, atraídos, magnetizados por el centro de la rueda y que después salen hacia afuera a través de rayos, o como les solemos decir, pétalos, hacen que cada chakra tenga esa característica. Eventualmente, cuando los estudiemos uno por uno, vamos a ver qué cantidad de rayos o pétalos tiene cada uno. Eso es la pregunta que me estás haciendo. Esas formas de florecitas que le hacen a los chakras es para significar la cantidad de pétalos que tiene. Porque si ustedes prestan atención, el chakra de abajo, el Muladhara, tiene solamente 4 pétalos. Y así, a medida que vamos subiendo, hasta llegar al loto de los 1000 pétalos, como se le dice al chakra de la cabeza, porque tiene más de 900 rayos múltiples, a través de los cuales la energía vital sale hacia afuera. Esa es la razón de por qué parece que fueran florcitas dibujadas. Es la cantidad de rayos que cada chakra tiene. Ese dibujo representa la cantidad de rayos. ¿Se comprendió, Aidali? Sí, Moni, gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto, muy bien. Le doy gracias a todos los chicos que nos están escuchando también y acompañando acá en Facebook. Y tengo una pregunta que hace León Santino. Bendiciones, León. ¿También arrastramos desbalances en los chakras de vidas pasadas o se reinician al nacer? No, no, no. No, no. León, nada se reinicia al nacer. O sea, no nada. Reformulo, señor juez. Reformulo la exposición. No es que nada, sino que la vitalidad sí. Es como que nos reseteamos e iniciamos una vida nueva. Pero cuando te individualizaste por primera vez, León, empezaste a crear un libro de vida, a llenar las páginas de un libro de vida. Es como una especie de una cadencia, un rosario, un collar. Vida tras vida es cada una de esas perlas, y que está todo registrado y que se arrastra hasta la vida presente. No es tal cosa, no sucede tal cosa como que cada vez que vengo a una encarnación debo empezar de nuevo. Porque la ley de reencarnación es, hay que reencarnar tantas veces hasta lograr ser un Buda, hasta lograr ser un Cristo, hasta lograr la iluminación, hasta lograr ese estado o frecuencia vibratoria de ascendido de las energías inferiores. Entonces, si cada vez, en cada vida, tuviésemos que empezar de nuevo, se empezara todo de nuevo, imagínate, deberíamos tener, no sé, 1.500.000 vidas, porque ¿qué registro habría de cuánto avancé en la vida anterior? No es así, no es así. Los aparentes desbalances que se pueden arrastrar en los chakras comienzan de donde lo dejé el último día de la vida anterior, comienzan en esta nueva encarnación. Y a partir de ahí en adelante avanzo. Cuando terminó la encarnación anterior, si es que avancé o no,
depende de cada uno de nosotros. Esa es la necesidad de aprovechar las encarnaciones, aprovechar mientras estamos ahora aquí encarnados, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance por nosotros mismos individualmente y a través de nosotros por el resto de la raza humana. Porque el momento de avance mayor es mientras estamos encarnados. No significa que cuando uno desencarna va a tocar el arpa a la nube, no. Uno continúa haciendo cosas y uno continúa sirviendo y uno continúa estudiando y uno continúa limpiando y purificando. Pero en cada encarnación, cuando hemos partido, todo el cuerpo inferior se ha resumido a un átomo que ha quedado en la presencia yo soy. Y cuando esa presencia yo soy ha tenido que venir a una nueva reencarnación, ha utilizado esos átomos para volver a crear el nuevo cuerpo de esta encarnación. Se llaman átomos simientes. Son la semilla para el nuevo cuerpo que la presencia crea cada vez que viniste a encarnar. Entonces, tanto sean los balances como los desbalances, no solamente de los chakras, de toda la energía de los cuerpos inferiores, arrancan de donde la dejé en la última vida, en esta nueva encarnación, y continúo avanzando. Espero que haya quedado explicado esto, si no me vuelven a mandar, León, me vuelves a mandar tu pregunta. Fíjense que los Elohim son los que hacen hincapié en las cualidades negativas y constructivas de cada uno de estos centros de fuerza, de estos centros de poder que tenemos. Y nos explican acerca de esas cualidades negativas, de esos pecados capitales, como nosotros los conocemos. Se llaman pecados capitales porque es como si fuera la capital, una ciudad, la capital de un estado, de una provincia, desde donde parten un montón de pueblos y caseríos y otras ciudades más chicas. Lo que vamos a nombrar es el pecado capital asentado negativamente en cada uno de estos chakras. Pero eso no significa que tenga múltiples ramificaciones. De allí surge la palabra pecado capital. No hay tal cosa como pecado, ya sabemos que esa historia que nos metió la Iglesia, para todos los que hemos sido católicos, apostólicos romanos, o ortodoxos, o evangélicos, o etcétera, etcétera, en realidad ese cuento del pecado original, que uno se sentía culpable desde que había nacido porque vine con el pecado original, y eso, ¿qué pecado original? Y porque Adán, ¿y por qué tengo que yo cargar con la culpa de un flaco que se comió una fruta cuando le dijeron no coma de la fruta del árbol del bien y del mal? Que no sé quién inventó que era una manzana, porque en la Biblia dice del fruto del árbol, no dice manzano. Bueno. ¿Por qué? Yo siempre le cuestionaba a las monjas, varias cosas les cuestionaba, porque ninguna me explicaba la Santísima Trinidad. Yo pretendía que me expliquen qué significaba 3 personas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo podía ser que el 1 se convirtiera en el 3? Bueno, estuve a punto de que me echen del colegio por ese tipo de preguntas en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, saber que no existe tal cosa como pecado. Lo que sí se puede traducir esa enseñanza del pecado original es acerca de la cantidad de energía mal calificada que arrastro de vidas anteriores y que por supuesto viene conmigo cada vez que vuelvo a encarnar. Un poco la pregunta que hacía León hace un rato. El chakra entonces Muladhara, el más bajo de todos, asiento de la pureza, de la llama blanca, ese es su aspecto positivo. El chakra de los seres de luz, del rayo blanco, el arcángel Gabriel, el maestro ascendido Serapis Bey, el Elohim claridad. Es el chakra
que es foco de la lujuria y la pasión cuando un ser está espiritualmente dormido. Cuando la persona todavía está dormida, espiritualmente, insiste en tirar por abajo todo lo que se le dé la gana. Y no es cierto que le vas a ir a decir que no lo haga. Ni siquiera se da la oportunidad de meditar en esta cuestión. Después sigue el segundo chakra, el violeta, es el foco de la ira, de la maldad, del odio, dijimos, hasta del más leve desagrado, chicos. No vayan a creer que porque hace un rato estuvimos hablando de cuando te agarran esas broncas. No. Acá los Elohim dicen hasta el más leve desagrado. ¿Alguna vez han tenido un desagrado leve con algo? No, ustedes son el palomerío completo. Me gusta porque dice uno de los hermanitos que tenemos, este equipo me gusta, si fuéramos jugadores de fútbol seríamos el equipo número 1. Ya quisieras que eso fuera así. Ya quisieras que eso fuera así. Bueno, dijimos entonces que ahí es el asiento del poder de la invocación, de la llama violeta. Ese es el asiento de la transmutación, ese es el asiento de la ley del perdón, ese es el asiento de trabajar todo lo que nos queda pendiente. A continuación, un poquito más arriba, en el plexo solar, que es el asiento del rayo oro rubí, la paz, el suministro, la sanación espiritual, esa tranquilidad, esa armonía ininterrumpida que debemos lograr equilibrar permanentemente, es el foco en su parte negativa de la avaricia, de la codicia. También es el foco del miedo, por eso sentimos el golpe acá en el plexo solar cuando algo nos da miedo. Por eso decimos, se me arrugaron las tripas. Cosas así, ¿no? Yo sentí en la panza, sentí en las vísceras, lo sentí acá adentro. ¿Qué sentiste? Todas las múltiples caretas del miedo, porque el miedo es el señor que más caretas usa en esta obra de teatro. El miedo se traduce en falta de amor, el miedo se traduce en vergüenza, el miedo se traduce en imprudencia, el miedo se traduce en temores que nos hacen actuar de determinada manera, como por ejemplo, no entro a Zoom porque no quiero que me invadan, me siento invadido en mi casa, pero invadido, si 1 metro cuadrado es lo máximo que agarra la cámara, si es más o menos buena, porque si es una cámara media pedorringa nomás, agarra medio como que hasta borroso, ¿no? Tipo la foto del iPhone, que cuando lo pones en retrato te saca todo turbio atrás. ¿De qué invasión me estás hablando? ¿Por qué ponen seudónimos en el Facebook o en las redes sociales? Es que tengo miedo que me persiga la AFIP, que tengo miedo que me persiga el SAT, que tengo miedo que me persiga la entidad que en cada país de ustedes cobra los impuestos, ¿no? Los impuestos a las ganancias. No vaya a ser que me encuentren. O cosas por el estilo. ¿Eso qué es? Eso es mugre ahí, en el plexo solar. La gula, chicos, la glotonería, no puedo dejar de comer aunque ya estoy que reviento, que exploto. Cuando solamente uno tiene que ir cada vez mermando más el alimento y cada vez logrando ingerir las cosas que son más saludables para mi cuerpo. El estudiante espiritual va cambiando, va haciendo una metamorfosis a través de la alimentación, la respiración, el agua que bebe. Muy bien, ya dijimos entonces hasta el chakra número 3. Por supuesto que la cualidad positiva es la paz. Entonces, si la cualidad positiva es la paz, en este chakra, estar en paz también atrae suministro.
Si la persona está quejándose todo el tiempo de algo, no está en paz, está en guerra. La guerra es ausencia de paz. Y la ausencia de paz, ¿qué atrae? Escasez. Entonces, ¿estás escaso? Bueno, fíjate qué pasa ahí con tus sentimientos viscerales del chakra del plexo solar. Cuidado con la queja, que a veces es muy sutil. Mentalmente, el cuerpo mental se queja, ¡ay! Otra vez tengo que hacer esto, ¡ay! Otra vez me tengo que levantar, ¡ay! Otra vez me están diciendo que haga el tubo de luz, y otra vez tengo que hacer... Cuidado, a veces son sutiles esas quejas, ¿no? Y después, no tengo plata. El chakra del corazón, la radiación positiva, por supuesto, es el amor divino, el amor puro, el amor altruista, el amor solidario. Esa es la radiación positiva. El negativo es el letargo, la pereza, la haraganería. Generalmente, cuando el estudiante entra a las enseñanzas, no ha estado en nada el corazón. Por eso se le insiste y se le insiste por años y años que ponga la atención a la altura del corazón y visualice la llama triple en el corazón. Bueno, esa práctica inicial de empezar a visualizar la pulsación divina, la llama anclada dentro de nuestro corazón, es un primer paso tremendísimo entre el antes y el después. Luego sigue el chakra a la altura de la garganta, dijimos que era el chakra del poder, el chakra de crear, el poder de crear la perfección, el poder de atraer la voluntad de Dios, para mí y para todos, no solamente para mí. Por supuesto que ustedes ya conocen los seres de luz, no me detengo tanto en esto porque les dejo la tarea, si no los conocen, para que estudien quién es el ser de luz representativo por el reino humano, que es un maestro ascendido, Shohan de cada rayo, el arcángel, que es el arcángel de cada rayo, y el Elohim, por el reino elemental, el director del reino elemental en cada uno de los 7 aspectos de Dios. ¿Qué descansa negativamente en este chakra de acá de la garganta? La envidia, chicos, la envidia, que anda flaca y amarilla, decía Calderón de la Barca. ¿Se acuerdan? Cuando estudiábamos, bueno. En la frente, así como el miedo entra por el plexo solar, la duda entra por acá por la frente. Lo mejor que podés hacer cuando tenés una duda de algo es evacuarla lo antes posible, porque la duda carcome, es un bicho que se mete por acá por el chakra de la frente y cuando querés acordar te hizo un lío en la cabeza, una confusión, te metió duda de esto, duda de fulano, duda de mengano y chau. Ya se te enlió todo, ya se te hizo todo un rollo ahí. Es el aspecto del poder de la razón, por supuesto, el tercer ojo, ¿no es cierto? Pero se manifiesta como rebelión, se manifiesta como soberbia, dijimos, ¿qué otra cosa dijimos? Orgullo espiritual, arrogancia espiritual, esos son los aspectos negativos de este asiento por donde entra la duda. Desde siempre, desde temprano, en la mitología, a este chakra se lo reconoció como el ojo todo avisor de Dios, el ojo, el poder de la concentración. Recordando aquellas razas primeras que tenían en vez de 2 agujeros para ver y cerrado el ojo de atrás, tenían el ojo abierto, uno acá adelante en la frente, y tenían abierto la otra parte del chakra que sale para atrás, acá en la camarita que hoy en día le decimos que tenemos en la parte posterior de nuestra cabeza. Porque todos los chakras entran por adelante y salen por atrás de la columna, tienen contracara, todos los chakras. El de acá, el del ojo, antiguamente era por donde veían los seres que pertenecían a las primeras razas, esos seres gigantes, como era la humanidad en aquel tiempo. Y se le veía también la parte de atrás porque tenían visión de 360 grados.
Nosotros hoy estamos llamados a volver a abrir este chakra de acá de la frente, del tercer ojo. Por eso el Elohim que tiene su asiento acá es el Elohim vista, el Elohim de la concentración, el ojo todo avisor de Dios. También se lo conoce como ciclopia. Encargado de este chakra, el arcángel Rafael, también trabaja un poco con este chakra, aun cuando de la corona de los Elohim, empezando desde la izquierda, con el rayo azul, y continuando al centro y hacia la derecha, el quinto rayo, verde, está sobre el ojo derecho, sobre la parte interna del ojo derecho. Ahí está la llama del quinto rayo, pero el tercer ojo es el asiento del rayo verde. Que quede claro eso, el asiento del rayo verde. Un ser que nosotros conocemos que experimentó tremenda evolución en esa encarnación, utilizando la energía de quinto rayo, fue Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, matador de cristianos, perseguidor de Jesucristo, con todos los soldados con los que andaba, y que terminó después cambiando su vibración a Pablo, de Saulo se empezó a llamar Pablo, apóstol de Jesús. Nunca estuvo, no alcanzó a estar con Jesús cuando él toma la decisión de hacer ese cambio. Jesús ya había partido, ya había ascendido, y él cuenta en el libro, lo tenemos editado, Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan, ahí cuenta el maestro Hilarión lo que significó para él el dolor, el sufrimiento y el arrepentimiento de tener que escuchar la enseñanza del maestro Jesús de boca de unos simples pescadores. Él, que era un alto intelectual y se sabía la Torá de la A hasta la Z, toda la Biblia hebrea se la conocía de memoria, toda la cantidad de prácticas que había que hacer, el Sabbat, etcétera, etcétera, se la conocía al dedillo. Muy inteligente, y tuvo que escuchar las historias de Jesús después que el lucero había pasado y había partido. En ese momento recién él se arrepintió de lo que había hecho anteriormente y decidió expandir y difundir las enseñanzas evangélicas de Jesús. Tenemos un evangelio, el evangelio del apóstol San Pablo, y fue el único apóstol que llegó a Roma, la cuna de todo lo que nosotros conocemos en la historia de los 2000 años anteriores, de la era de Piscis, de donde salieron las órdenes de los gobernantes. Bueno, gracias a Dios, acá en la coronilla, que es el último chakra, el centro coronario, el chakra de los 1000 pétalos, no fue tocado destructivamente, por lo tanto allí no hay vibraciones negativas. En la mayoría está subdesarrollado este centro, en la mayoría de las personas, ¿no? Pero en los estudiantes diligentes, cuando voltean su atención rítmicamente a estos centros, digamos así, y a su propia amada presencia yo soy, anclada en su corazón, este centro de la cabeza comienza a pulsar, a veces duele la cabeza, después de una clase, por ejemplo. Eventualmente forma una aureola, tanto que brilla, forma una especie de halo de luz, una aureola alrededor de la cabeza, que es lo que veían los pintores renacentistas y le pintaban a los santos en los cuadros. Esa aureola que le pintan acá de luz es porque estaba desarrollado este chakra coronario. Este es el chakra del Elohim Casiopea, el Elohim de la iluminación, chicos. El arcángel Jofiel. Bueno, ustedes ya conocen, y los que no conocen se ponen a estudiar, y si no saben, preguntan. Creo que, bueno, saludos a todos los chicos que están acá en Facebook, nuevamente se los digo, y a ustedes, compañeros en Zoom, que me han acompañado con su presencia, porque los puedo ver a todos. Miren qué lindos que se ven todos, miren. Voy a poner vista de galería. ¡Oh! Bellos y luminosos.
Todos con su aureola alrededor de la cabeza, después de esta clase. Y un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Y las alas, eso, María, las alas, con una pluma negra todavía. Bueno, nos riamos, realmente nos riamos, porque estos temas son por ahí tan densos, sobre todo cuando tratamos de los pecados capitales y empezamos a hacer un mea culpa, mea culpa, una tomada de conciencia, ¿no? Que lo mejor es que nos riamos un rato. Les cuento, ahí en iVoox hay una clase. Ustedes me van a hacer recordar si es los 7 chakras o los 7 pecados capitales. No recuerdo ahora cuál de los dos nombres le terminé poniendo a esa clase, hace unos años que la dimos. Pero que anoche venía Samuel, vino Samuel y me decía, estuve escuchando esa clase y la verdad que menos mal que se ríen durante toda la clase, porque es tan fuerte que me quedé totalmente sacudido, me decía Samuel. Se la recomiendo porque es una manera constructiva de ver temas álgidos, urticantes. Marce, dale. Yo estuve presente en esa clase, fue una reidera. ¿Está tu mano levantada? Ahora, ¿me escuchás? escuchás? Un segundito. Hablemos ahora, a ver. Hola, hola. Sí, ¿me escucha? dale. Bueno, yo estuve en esa clase, fue una reidera y en un momento dado vos dabas la clase de los pecados capitales, obviamente justamente con su Elohim, con su arcángel, con el maestro. Y llegó a un punto que nosotros mismos hicimos el balance que tanto nos pide el amado Saint Germain en esa misma clase, y medio que hicimos una hoguera de fuego violeta para tirar todo lo que había en cada una de las espaldas. Vivi se tiene que acordar, y Irma. Estaba Rita también. Sí, me acuerdo, mira, gracias por traerlo, me había olvidado de que cuando terminó la clase hicimos, sí, una hoguera de fuego violeta para quemar todo lo que solamente en esa hora de clase había salido para afuera, porque los chakras parecían... Me acuerdo de Rita en este momento, que Rita se agarraba la cabeza, no, esa también lo tengo. Y cada figurita esa también la tengo, todas las figuritas de la parte negativa, y de la parte de las buenas, no la tengo, estaba vacío. Todo el trabajo que tenemos que hacer después para sacar las figuritas, despegar la figurita mal y poner la buena en el álbum, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Chelo. Gracias por traer ese récord. Muchas gracias de nuevo a todos. Vamos a habilitar entonces el audio para nuestro final de siempre. Y les digo que la semana que viene es Semana Santa. Así que nos estamos preparando físicamente y en conciencia para nuestra Semana Santa en perfecta armonía. Chicos, los amo. Chao. La bendición es la libertad. Es un don. Pero un don Que se conquista. se conquista. Chao. Victoria. Chao.